Me llamo Luna Olden. En la reunión familiar de este año, me ofrecieron una silla plegable y me señalaron un hueco junto a la mesa de bebidas, pegada a las puertas de la cocina. Desde ahí podía oír las risas, pero sin formar parte de ellas. No había cartel con mi nombre, ni saludo, ni una sola mirada. Mientras tanto, brindaban por el legado, por el éxito, por quienes supuestamente habían puesto los cimientos de todo esto. No sabían que aquel avión que sobrevolaba no traía un invitado, venía a buscarme. Ignoraban que los planos de esa base tan celebrada habían sido garabateados por mí, en noches sin dormir y bocetos manchados que luego borraron de los archivos. No sabían que aquel espectáculo de traición elegante estaba a punto de derrumbarse. Pero yo sí. Y no estaba allí para montar un escándalo, sino para recuperar lo que me pertenecía. Me llamaban la que nunca llegó a nada. Esa noche recordarían mi nombre. No porque lo gritara, sino porque estaría grabado en el acero, justo bajo el logotipo del jet que yo misma diseñé. Y esta vez, nadie apartaría la mirada. La finca Mountain Glen seguía igual, puertas de roble tallado, la moqueta color vino que apagaba los pasos como si todo allí fueran secretos. Pero después de 4 años sin volver, cada sonido resonaba más fuerte en mi cabeza. Cada golpe de mis tacones, cada respiración contenida. Entregué las llaves al aparcacoche sin mirarle. Las cogió como si fuera una desconocida. Dentro, las lámparas lanzaban reflejos dorados sobre el salón, donde cada sitio brillaba con una tarjeta con nombre, menos el mío. ¿Luna Olden?, preguntó una joven de la organización, revisando su lista con el ceño fruncido. No hay placa para ti, pero puedes sentarte allí. Señaló un rincón. Silla plegable, patas de aluminio, sin cojín. Daba a la estación de bebidas y la puerta de la cocina golpeaba mi espalda cada 40 segundos, con la precisión de un reloj. Ese era mi compás. Pasé junto a la mesa presidencial. Los cubiertos brillaban, las copas tintineaban. Nadie se levantó. And I mi madre. And I mi hermana Valina. Ni siquiera mi padre, el que una vez me dijo que yo era demasiado frágil para esta industria. Valena, impecable con su carmín granate y su voz embriagada de cava, soltó: no sabíamos si vendrías. Ni dónde colocarte. Le respondí con una sonrisa seca: parece que lo resolvisteis. Me senté sin que nadie hiciera ruido. Mi sitio no tenía nombre, pero el bebé Everett tenía su propio globo. Pasaron bandejas con aperitivos, mi plato quedó vacío. Un camarero me miró y siguió de largo. Pedí agua. Parpadeó como si yo no existiera. Lo dejé estar. Siempre hacía eso. Eso era lo que nunca veían, que no luchaba por atención. Observaba. Esperaba. Entonces llegaron los brindis. Valena fue la primera. Por el legado, dijo, alzando su copa. Por los pilares de esta familia, por nuestros padres, mi hermana Sarapene y el tío Roy, cuya visión aún nos guía. Hubo una pausa. Ninguna mirada hacia mí. Pero sí un silencio suficiente para señalar una ausencia. Debajo de la mesa doblé la servilleta en forma de grulla, igual que hacía a los 12 cuando nadie me escuchaba. Algo que hacer con las manos. Cuando tu voz no cuenta. Podían borrarme de la lista, del vídeo, de los discursos, pero no del suelo que pisaban. No por mucho más tiempo. La última vez que estuve en una sala de juntas con el apellido Olden grabado en el cristal aún creía que significaba algo. Tenía 33 años y era la diseñadora principal del proyecto Hearthstone Renewal, una iniciativa para restaurar viviendas accesibles en zonas industriales abandonadas. Empezó con bocetos en la pared de mi piso, siguió con modelos nocturnos en mi portátil y luego planos en silencio en la sede familiar. Al presentarlo, aplaudieron. Suave, educado, de compromiso. A los 2 meses, el proyecto estaba aprobado. A los 3, mi nombre había desaparecido de los documentos. Valena presentó la iniciativa a la prensa. Su voz, dulce como la miel, una visión familiar para un desarrollo inclusivo. Sonreía en las fotos. Yo ni siquiera aparecía. Pregunté una sola vez por qué ella figuraba en lugar de mí. Mi madre, sin apartar la vista de su espresso, respondió: Valena sale mejor en las fotos. Tú te preocupas por el trabajo, ¿no? Me lo tragué, como siempre. Pero eso no fue lo peor. Cuando el proyecto despegó, todo cambió. Mis claves dejaron de funcionar, perdí acceso al calendario. Los correos a la oficina familiar rebotaban. Garrett, el marido de Valena y el que limpia tras bambalinas, me dijo que era una actualización de sistema.
Estamos unificando accesos, dijo, demasiado rápido, se lo mencioné a mi padre. Ni siquiera bajó el periódico. Deberías estar agradecida, murmuró. Te dimos un sitio en la mesa. Pero no lo hicieron. Me dieron una esquina y lo llamaron oportunidad. Tomaron mis planes, pusieron otro nombre, reescribieron la historia mientras yo aún estaba allí. Me fui. Sin rabia, sin amenazas. Solo silencio. Pero no me fui con las manos vacías. Belle, mi asistente, lo vio venir. Ella fue quien me reenvió archivos cuando notó cambios hechos a mis espaldas. Susurraba cosas como, guarda una copia de esto y no borres tus borradores. Cuando la despidieron por acceder a documentos protegidos, entendí el mensaje. 2 semanas después abandoné la empresa, pero me llevé todo. Cada archivo. Cada hoja firmada. Cada historial de versiones. Todo. Almacenado en discos cifrados y copias físicas con fecha y hora. Al principio no sabía qué haría con ello. Solo sabía que tenía que proteger la verdad. Pasaron los años. Y lancé mi propia iniciativa con el apellido de mi madre, la Fundación Varela. Empezó de forma modesta. Vivienda, programas piloto. De equidad en 2 ciudades, financiados por subvenciones y mecenas discretos, luego 3, luego 5. Sin ruedas de prensa, sin cortar cintas. Solo resultados. Y aún así, mi familia jamás preguntó dónde me había metido. Ni una llamada. Ni siquiera una postal navideña pasivo-agresiva. Creyeron que me habían silenciado lo suficiente como para que no volviera a levantarme. Olvidaron algo esencial, el silencio no siempre es rendición, a veces es táctica. ¿Y yo? Llevaba preparando mi regreso desde el momento en que tacharon mi nombre de aquel registro. Esta noche era solo el primer movimiento. Empezó como un zumbido, bajo, lejano, casi imperceptible entre el tintineo de copas y las risas fingidas. Pero yo lo escuché antes que nadie. Siempre era así, el zumbido se hizo más fuerte, constante, latiendo por el salón como un corazón. Lento. Nadie supo decir de dónde venía. Los tenedores se quedaron en el aire. Las cabezas giraron. Un crío cerca de la mesa principal señaló la ventana. Mira, un avión. Valena puso los ojos en blanco, molesta por la interrupción. Probablemente. Algún invitado de última hora para la boda de los Wellington, murmuró, o algún ejecutivo que cree que traer quesos del norte le da personalidad. Pero el sonido no se apagó. Se afianzó, seguro, como si supiera exactamente dónde tenía que estar. Me levanté despacio, sin dramatismos. Nadie pronunció mi nombre. Nadie preguntó por qué me movía. Pero el ambiente cambió al instante. Caminé hacia los ventanales que llegaban hasta el suelo, detrás de la mesa de honor, con mis tacones marcando el único ritmo deliberado sobre la moqueta. Afuera, más. Allá de los setos tallados y el césped perfecto que descendía hacia el valle, un jet negro, brillante, acababa de detenerse. El sol poniente se reflejaba en su fuselaje como una cuchilla, entonces lo vieron. Cerca de la cola, bajo un escudo sutil con forma de llama entrelazada en una vid, brillaban 5 letras en plata, L. Holden. Cayó un silencio. No de los que buscan una respuesta, sino de los que la dan. Alguien detrás de mí murmuró, ese no es alquilado. Un primo que siempre opinaba más de la cuenta, seguidamente Colin, añadió, eso es un modelo privado de fundación, registrado. Es suyo. Las sillas crujieron, las copas temblaron. Garrett se inclinó hacia Valena. No pretendía que se oyera, pero se oyó. Creía que no tenía acceso. Dijiste que estaba todo controlado. La mandíbula de Valena se tensó. Su cuchara quedó suspendida en el aire, a medio camino del crème brûlée. Yo no dije nada. No saludé, no hice gestos. Solo permanecí en la ventana, firme como la verdad. Llevaban años fabricando una versión de mí que simplemente desaparecía. Que renunciaba, que pasaba página. Pero yo no había pasado página. Había avanzado. La Fundación Varela, creada en silencio, financiada en silencio, expandida en silencio, era mía desde el principio. Y ahora tenía una flota. Y esa flota había llegado. Me giré hacia el salón. Las miradas me seguían, algunas confundidas. Otras con esa expresión de pánico lento al ver un nombre enterrado emerger del suelo sobre el que construyeron su legado. Avancé con calma entre las filas de sillas. Quienes antes me ignoraban, ahora se apartaban. La mano de mi padre se dirigió a su pecho, no por susto, sino por cálculo. Estaba haciendo cuentas. No le gustarían los resultados. Valena se puso en pie al pasar junto a ella. ¿Qué clase de numerito es este?
Su voz se quebró al final. No la miré. No es un numerito, dije, es solo el transporte en el que he venido. Y volví a sentarme. Misma silla plegable. Mismas patas metálicas. Solo que ahora todos los ojos seguían cada uno de mis movimientos. Lo curioso de borrar a alguien es que, a veces, vuelve escrito en tinta demasiado intensa como para desvanecerse. No había pensado hacer una declaración aquella noche. El jet debía aterrizar 1 hora después del evento. Pero alguien había cambiado los planes. Mientras me sentaba en silencio, junto a las puertas batientes de la cocina, en una silla que apenas aguantaba recuerdos, mucho menos orgullo, se acercó una mujer con uniforme de servicio negro. Mayor que las demás. Tranquila de esa manera que no necesita explicación. Señorita Holden, dijo suavemente, entregándome una caja gris. Esto lo dejaron para usted antes. Nos indicaron que se lo entregáramos tras el postre. Sin lazos. Sin adornos. Solo un envoltorio mate y un sobre color crema con 2 palabras en una caligrafía conocida. Mira dentro. Abrí primero el sobre. Dentro había una lista, nombres con notas y símbolos. Algunos rodeados con círculos, otros subrayados en rojo. Al lado, frases como, leal a ella, cambiarán si se expone, déjalos hablar, trampa lista. Al final, en una letra femenina y afilada. No vieron que venías. Tampoco sobrevivirán a lo que viene. Reconocí al instante esa escritura. Bell no se había esfumado de la empresa por voluntad propia. Fue apartada. Despedida por investigar demasiado, por revisar documentos fuera de su nivel. Valena se burló entonces, diciendo que Bell metía las narices donde no debía. Pero Bell sí entendió. Y esperó. Observó. Conservó la verdad hasta que yo estuviera lista. Abrí la caja. En el interior, acolchados en terciopelo oscuro, había 3 objetos. Primero, una copia chamuscada del libro original de inversiones. Mi firma seguía ahí, junto a las modificaciones tachadas que me habían eliminado. Segundo, un plano plastificado del banquete de aquella noche. Mi nombre, ausente. Cada sitio. Marcado con precisión, salvo el espacio junto a la estación de servicio. No era un error. Era un mensaje. Tercero, una nota interna doblada con un post-it rojo grapado a la esquina. En letras grandes, redistribuir sus acciones discretamente. Antes del 3er trimestre. Sin contexto. Sin disculpa. Solo eliminación, estructurada y aprobada. Pero lo que me detuvo no fue la rabia. Fue el recuerdo. Ya había visto ese memo. Años atrás. Entonces tenía otro formato. Mi nombre aún figuraba en la distribución. Creí que aún contaba. No supe que ya habían empezado a borrarme. Forma limpia, precisa, como si estirparan una mancha de una fruta. Pasé el pulgar por el pliegue del papel. En el reverso, un mensaje escrito con tinta más oscura que el impreso, por si aún necesitas pruebas, lo ocultaron. Pensé que deberías saberlo. No hacía falta firma, Bell me había enviado un espejo, no de lo que perdí, sino de aquello que intentaron enterrar, y lo recordé todo, como los informes trimestrales empezaron a menguar, como me dejaron fuera de las cadenas de correos, como Garrett lo justificó con una reestructuración, como nadie me avisó de que me habían revocado el derecho a voto, y lo peor de todo, como estuve a punto de creer que era yo el problema. Que exageraba, que el silencio era madurez, pero no estaba paranoica, estaba siendo paciente. Volví a guardar todo en la caja, cerré la tapa y la coloqué con cuidado sobre mis piernas detrás de mí. El salón del banquete retomaba su guión. Risas discretas, brindis, la música se volvía animada, pero el ritmo no me alcanzaba. Esto no era solo traición, era evidencia y por fin la tenía. Metí la mano en el bolso y desbloqueé la carpeta cifrada que llevaba años guardando respaldos. Audios, contratos, registros financieros. Mi dedo flotaba sobre el botón de seleccionar todo, clic, luego subir. Una barra de progreso avanzaba despacio, firme, sin marcha atrás. Los archivos estarían disponibles en 19 minutos cuando sirvieran el postre. La verdad ya no sería solo mía. Al principio no lo notaron el jet, la caja. La carga. Todo ocurrió demasiado silenciosamente para una familia entrenada para reconocer solo el caos con fanfarria, pero el silencio tiene peso propio, atrae. Cuando volví hacia la mesa principal las conversaciones estaban rotas, algunas tensas por la confusión, otras alargadas en especulaciones nerviosas. Alguien finalmente revisó el registro de la aeronave y comenzaron los susurros. No me apresuré, cada paso era intencional.
Medido, como una melodía antigua al llegar al frente, Valena hablaba algo ensayado sobre la unidad, sobre que el legado nunca se construye en soledad. Esperé hasta que empezaron los aplausos, luego avancé y dejé la carpeta sobre el mantel. Blanco esto, dije tocando el borde, contiene cada contrato que lleva mi nombre, cada propuesta que redacté, cada esquema, informe y prototipo que luego firmaron con otras iniciales. Los tenedores se detuvieron, las sillas se movieron, alguien en el centro soltó un jadeo. No necesité alzar la voz, las palabras se sostuvieron solas. Pensé, ya que seguís borrándome de vuestras narrativas. Era hora de mostraros quién realmente construyó los cimientos sobre los que pisáis. Mi padre no dijo nada. Los labios de Garrett se abrieron y volvieron a cerrarse. Valena parpadeó y luego forzó una risa. Esto es teatro, Luna, siempre tan dramática. Pero el temblor en su copa de vino la delató antes de que pudiera responder. Otra voz se alzó. No lo descartaría tan rápido. Callen. Se levantó desde el otro extremo, sereno, firme, silencioso. Hasta entonces presenté el nombre de Luna esta mañana al Consejo Nacional de Innovación en Vivienda Social. Dará el discurso inaugural en 3 semanas. Dijo una pausa. Como fundadora de la Fundación Varela, reconocida ahora por 5 zonas de rehabilitación urbana. Valena palideció. Garrett se tensó a su lado. No sonreí. La verdad no necesita adornos. Al girarme hacia la salida, la voz de Valena me siguió. Siempre quieres hacerte la víctima. Tú levantaste esos muros sola. Me detuve. No. Respondí con tono neutro. Levanté los muros porque la casa ardía una y otra vez y nadie se preguntaba quién encendía la cerilla. Sus labios se curvaron. Si haces esto público, me aseguraré de que nadie en el sector confíe en ti otra vez. Me acerqué. Deberías tener cuidado con quien es dueño del terreno sobre el que construyes tu marca, y me fui. Los consejeros más veteranos no me miraban con reproches sino con nueva consideración, no porque exigiera su atención sino porque por fin entendieron que había dejado de pedirla. La terraza del ático era demasiado pulida para parecer auténtica. Sillones de cuero sin usar, vasos de Bourbon intactos y ventanales que enmarcaban una ciudad que no sabía lo que acababa de ocurrir. Bajo sus pies me esperaban. Mi madre estaba en el centro, como si aún presidiera algo sagrado. Valena apoyada en la barra con los brazos cruzados como una escultura que buscaba intimidar. Sarapene, mi hermana mayor, junto a la ventana, callada, indescifrable. No me invitaron a hablar, solo dejaron una carpeta sobre la mesa, ordenada, lista. Me senté, la abrí. Planos, notas con mi caligrafía, márgenes llenos de cálculos, flechas rojas. Anotaciones sobre eficiencia energética que garabateé a las 3 de la mañana durante la obra de Hearthstone. En la portada, el nombre de Sarapene, tipografía destacada, membrete corporativo. Ella lo presentó hace 3 meses como su gran avance en diseño sostenible. No se me tensó la mandíbula, no me temblaron las manos, pero algo dentro se recogió con precisión. Ella lo expuso mejor, dijo mi madre con frialdad, como si robar justificara la puesta en escena. Solo pulimos el mensaje, añadió Valena ladeando la cabeza. Tú siempre lo hacías todo demasiado personal. Nadie financia un manifiesto. Miré a Sarapene, me sostuvo la mirada tranquila. Tenías buenas ideas, dijo, pero nosotras las hicimos vendibles. Deberías sentirte orgullosa. Orgullosa, repetí la palabra. Sabía a polvo. No solo me borrasteis, os colocasteis en el lugar donde yo estuve. Nadie respondió. El silencio ya no pesaba, estaba vacío. Saqué de mi bolso una sola hoja, la desplegué lentamente sin dramatismo. Solo hechos un acuerdo de confidencialidad con fecha de hace 5 años firmado por el Consejo garantizando la protección de la propiedad intelectual presentada bajo la Iniciativa Estratégica de Vivienda Varela. Mi nombre, sus firmas, su sello. Yo puse los cimientos, dije con voz firme. Todavía soy dueña del terreno. Sonó como vidrio rompiéndose. Mi madre desvió la mirada. Sarapene dio un paso atrás, pero Valena no pestañeó. Si destruyes esto, dijo mi madre, quemas a la familia Coneyola. Miré no con odio, con claridad, esa que solo se obtiene cuando has sobrevivido lo suficiente como para no temer ya a las consecuencias. Entonces tal vez sea hora de que algo nuevo surja de las cenizas. Me levanté. Nadie me siguió, nadie intentó detenerme. Por fin habían comprendido en que me había convertido, no una rebelde, no una amenaza, una arquitecta sin nada que perder. Pasaron semanas, los medios explotaron y luego se apagaron. Valena fue suspendida, el nombre de Sarapene desapareció de las biografías. Mi padre no dijo nada. Mi madre permaneció en silencio. Firmé los papeles de la adquisición sola, tranquila, definitiva, limpia, y me marché a la zona de La Rioja. Las mañanas eran frescas, los viñedos empezaban a dorarse. Caminaba cada día por el sendero con una servilleta en el bolsillo, la misma que doblé en forma de grulla. Entre sus risas una tarde llegó un sobre sin remitente, dentro una nota. Aura, la hija de Valena, sé lo que hicieron, lo siento, gracias por enseñarme que puedo ser más. Doblé la servilleta en forma de hoja, algo que no vuela pero permanece enraizado.